Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Les vengo a hablar hoy día sobre mi parte de mi exposición, el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Biografía. Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry nació en Lima un 7 de octubre de 1912 y murió un 4 de julio del 2002. Fue un arquitecto, estadística, político y orador peruano. El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry se inició el 28 de julio de 1963 y culminó con el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal. Primer gobierno. El primer gobierno de Belaúnde Terry se inició el 28 de julio de 1963 y culminó con el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Este gobierno sufrió una atosigante oposición parlamentaria de parte de los miembros del APRA y del UNO, que formaron una coalición para dejar en minoría a los representantes del gobierno. Esa oposición bloqueó a los intentos de reforma del gobierno y censuró a varios ministros. Se produjeron se produjeron además algunos levantamientos de campesinos y brotes de guerrilleros en zonas andinas afectadas por la pobreza y la opresión de los terratenientes que reprimió rápidamente con ayuda del ejército. Asimismo, durante los primeros años de su administración, se vivió una época de notable bonanza económica, lo que reflejó en la realización de una serie de grandes obras de infraestructura tendientes a mejorar la existencia dejada para sus predecesores, Manuel Odría y Manuel Prado, pero financiadas principalmente a bases de créditos externos. Obras durante el primer gobierno de Belaúnde Terry. Se redistribuyeron las elecciones municipales para que los ciudadanos eligieran con su voto a los alcaldes y regidores a nivel de consejos distritales y provinciales. Se inició la reforma agraria que afectaría principalmente a los latifundios no cultivados de la sierra y la costa, pero sin tocar a los que tenían un rendimiento eficiente. Como los agroindustriales de la costa, la idea era indemnizar a los propietarios afectados, sin confiscaciones violentas. Se crearon las corporaciones departamentales de desarrollo, con el fin de descentralizar la administración. Se elaboró un plan vial nacional para la construcción de un sistema de vías de comunicación que integrase las áreas de producción. Aspecto económico durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El lado débil del gobierno fueron las cuestiones económicas, hacendarias y monetarias, no tanto las económicas propiamente dichas. El país, sin apartarse de la política de libre cambio y de estímulo de la inversión privada, continuó mejorando. De 1963 hasta 1967, las exportaciones aumentaron de 540 millones de dólares a casi 800 millones. La pesquería, sobre todo la harina de pescado, así como el aumento de la producción minera, permitieron alcanzar esas alentadoras cifras. Sin embargo, el gasto público aumentó considerablemente y eso produjo un proceso inflacionario que llevó a una brusca devaluación de la moneda nacional en un 40%. El 1 de septiembre de 1967, el dólar pasó de 26 soles con 80 céntimos a 38 soles con 70 céntimos. Asimismo, se elevó la deuda externa, que para fines del régimen llegó a los 800 millones de soles. Ante esta crítica situación que afectaba directamente a los bolsillos de los ciudadanos, la oposición arremetió y el gobierno dio muestras de desgaste. El descontento aumentó aún más al destaparse la comisión de algunos casos de contrabando de los que el miembro del gobierno presuntamente se habían beneficiado. Pero la que daría a la estocada final al régimen sería el escándalo de la página 11.
el golpe de Estado de 1968 y el fin del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. El jueves 3 de octubre de 1968, a pocos meses de terminar su gobierno, Belaúnde fue derrocado por un grupo de militares de las Fuerzas Armadas liderados por el general Juan Velasco Alvarado, en ese momento presidente comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, quien lo acusó de coludirse con los intereses del capital internacional y de no haber tenido la oportunidad de realizar las reformas sociales que consideraban necesarias. Días después, el 9 de octubre, Velasco Fermín Málaga Prado ingresaba en esos momentos en Talara, asumiendo el control de la refinería hasta entonces de propiedad de la IPC. Ese día fue designado como el Día de la Dignidad Nacional, que fue celebrado durante los años que duró el gobierno. Muchas gracias, profesor. Este fue el resumen del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Muchas gracias.